Buenas, pues hoy me ha tocado a mí dar la charla. What's happening? A ver, la he dividido, pues bueno, de qué va la charla, un caso práctico, la solución y próximos pasos, ¿vale? Vamos a ver qué tal se me da porque es mi primera charla. Entonces, pues bueno... Preséntate. Sí, ahora primero vamos a hacer una intro, ¿vale? Entonces, ¿cuándo me dio por hacer la charla? ¿Vale? Cuando la charla anterior, una de las anteriores, Miguel habló sobre Ratpad, pues la verdad es que me inspiró bastante y dije, pues bueno, ya que no soy de Groovy, voy a intentar hacer algo para involucrarme, ¿vale? Porque si profesionalmente no trabajas en algo, pues es difícil cogerle el tino y Groovy, pues bueno, ya asistió a un par de Grets y me gusta y quiero intentarlo, entonces pues bueno, voy a intentar dar una charla de algún concepto que me sirva por lo menos para explicarlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, lancé un poco el tema y con Mario comentando, pues bueno, podía ser una buena idea pensar en Drawwizard, ¿vale? Drawwizard era principalmente es principalmente un framework Java y no encajaba muy bien la idea de cómo meterlo con Groovy, pero bueno, dijimos, pues a lo mejor podemos coger esto como base y ponerle un DSL por encima e intentar aprovechar la potencia de Groovy para coger una librería Java y darle un poco más de expresión, ¿vale? Entonces, pues bueno, esa va a ser un poco la idea. Esto es muy importante. Los ingredientes de la siguiente charla son 33% de Java, 33% de Groovy y algo de Android. Puede contener trazos de Python. ¿Vale? Espero que os guste la idea. ¿Vale? Entonces, bueno, soy José Juan Montiel, programador Java con ganas de Groovy, marido, padre de 2 niñas. Agradecemos a Mario la parte que ha hecho de Groovy, todo el código en GitHub. Y adelante. Entonces, cuando Miguel dio la charla de Ratpack, lo que me gustó es que usó un ejemplo para conducir un poco la charla, un ejemplo de aplicación que le había surgido la necesidad, ¿vale? Pues yo he intentado inventarme uno, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Los memes que se envían por WhatsApp y tal, ¿vale? Pues la idea es hacer una aplicación, parte servidora y parte de cliente en móvil, que puedas compartir ese meme y digas si ya lo han recibido 100 millones de personas, por dónde he viajado, ¿vale? Entonces, pues la idea era un poco usar el framework para subir las imágenes, luego hacer comparaciones de imágenes y tal. Eso es la parte un poco menos, pero aprovechar el tema de microservicios, ¿vale? Drawwizard está un poco pensado para levantar un microservicio que llaman ahora, ¿no? Y poderlo hacer fácil y rápido, ¿vale? Pues un poco la idea sería eso, un mecanismo para subir imágenes, ¿vale? Y luego por debajo hacer cosas y luego su cliente, ¿vale? De ahí el cliente de Android. Vale, entonces, pues lo dicho, ¿vale? La primera parte, intentar explicar lo básico de Drawwizard desde la vista Java. Una vez que se vea cómo funciona, comentaremos cómo construir ese DSL un poco para esas funciones básicas. Y luego, pues bueno, un poco parte final, el cliente de Android. Si me hubiera dado más tiempo, pues a lo mejor lo habría hecho en Groovy también, pero no me ha dado tiempo. Entonces será también en Java, ¿vale? Entonces, básicamente, esto es lo que dicen en Drawwizard de su librería, que está genial todo lo demás, Gradle y demás, pero que ellos desmamen, ¿vale? Por eso lo del tema de la alergia, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a seguir un poco estos pasos adaptados al ejemplo de subir el fichero. Los iré contando un poco por encima. Hay bastante trocitos de código, siempre me gusta que en las presentaciones haya trocitos de código porque luego las grabaciones es difícil a lo mejor de seguir o tal y siempre está bien tener un poco de apoyo aparte de poder subir el código, ¿eh? Entonces,
lo voy a ir siguiendo más o menos un poco por encima. ¿Vale? Pues bueno, voy a ir resumiendo un poco, lo he dividido en los siguientes bloques. ¿Vale? Más bien, crear el arquetipo, clase de configuración. Bueno, yo creo que si lo vamos viendo un poquito se va a ir viendo rápido, no va a ser mucho lío. Vale, pues lo que sugieren en la web de Drawwizard, generar un arquetipo, ¿vale? Es una manera de organizar los ficheros básicos. Vale, luego veremos, por ejemplo, que existe una cosa en el mundo Groovy que es Lazy Bones, que es también una especie de manera de crear arquetipos. Vale, luego lo veremos, pero bueno, aquí sería algo de este estilo y habría que añadir la dependencia XML, ya lo sé, vale. Entonces, Drawwizard se organiza, tiene como dos piezas principales, que es la aplicación y la configuración, ¿vale? La configuración extiende una clase y es donde tú pones tus elementos que van a configurar tu aplicación. Y eso se tiene que conectar con un fichero del que se va a nutrir con los valores de esa configuración, ¿vale? Esta sería pues la primera cosa que desde el mundo Groovy a lo mejor dices, jo, esto de tener que definir un código que luego se va a alimentar con unos valores de un fichero, Groovy podría hacerse dinámico, ¿no? Pues es lo que veremos luego en el ejemplo del DSL, ¿vale? Y la configuración aplica, bueno, este sería el ejemplo de fichero que nutre esa configuración, ¿vale? Tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero bueno. Y luego la otra parte es la aplicación. Entonces, la aplicación es en sí el que tiene el truco, ¿vale? Como pasa a lo mejor en Spring Boot o lo que sea, que al ser microservicios levantan el propio servidor con ellos, ¿vale? Entonces, la aplicación es el que lanza la aplicación y se nutre de la configuración. Y es donde veremos luego que se registran los elementos que Drawwizard define como recursos, o health check, o la propia configuración a base de datos, o todo lo que vaya haciendo falta, ¿vale? Entonces, aplicación y configuración. Vale. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues lo que comentaba, va a ser un servicio REST, que va a ser ese recurso, que en este caso va a recibir un ULOAT, un binario o la imagen en este caso, ¿vale? Vale, entonces, en el caso de querer subir imágenes se necesita una nueva dependencia, ¿vale? Más XML. Entonces, vamos a trabajar con esta dependencia Jersey Multipath, que va a ser la que nos va a permitir manejar los binarios. Entonces, ¿cómo quedan las clases de recursos? Pues quedan cosas de este estilo, donde definimos el path del recurso, y en este caso un multipath, ¿vale? Al final, en este caso es muy trivial, ¿vale? Este multipath va a ser el ULOAT que vamos a hacer de la imagen, se guardará y ahí es donde haríamos luego los procesos, ¿vale? Vale, quedaría así, ¿vale? Quería, pues eso, mostrar un poco cómo va así para luego ver cómo llevarlo al DSL. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pues hace falta registrar ese recurso en la aplicación, ¿vale? La aplicación es como el índice donde se van registrando las cosas, que cuando la aplicación arranca los pone disponibles, las rutas de esos recursos, ¿vale? Y se hace algo de este estilo, ¿vale? Sin más, o sea. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer que eso se pueda arrancar, ¿vale?
que tenemos con Java y con Java solo, pues que necesitamos un jar, ¿no? ¿Vale? Pues entonces te provee Maven del FATIAR, que es juntar todas las cosas y hacerlas disponibles. Con Groovy pues tenemos más facilidades, ¿no? No es necesario... ¿Vale? Bueno, habría que crear los health check, en la presentación no me ha dado tiempo, ¿vale? Y pues bueno, lo que decía, que añadiríamos el plugin bla 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 bla, ¿vale? Ya sabemos lo que es, y entonces una vez puesto, pues ya podemos generar ese artefacto, ¿vale? Y ejecutarlo con Java, ¿vale? Parámetros que necesita decirle que server y pasarle dónde está la configuración, ¿vale? Y con algo de ese estilo, pues ya podríamos probarlo, ¿vale? Podemos hacer un HTML, localhost, subir la imagen, multiparte siempre y listo. Nada, dejaremos la pruebecilla para el final porque total es un poco, ¿vale? Entonces, simplemente por un poco recordar, ¿vale? ¿Puedes hacerlo? ¿Tiene zoom? Más que esto... El del narrador, ¿no? Sí, pero es que como los ajusta... Sí. Bueno, sí, esto simplemente por recordar las piezas. La aplicación, la configuración que coge los recursos y de la aplicación, pues los recursos, los health check o lo que vaya haciendo falta, ¿vale? Para recordar un poco lo que es la estructura, sin más. Ya, 3... ¿Vale? Y bueno, pues en el ejemplo que he subido al GitHub, pues tenemos mecanismos para acceder a base de datos, usa JDBI o Hibernate, o sea, hacer las abstracciones para poder hacer acceso a base de datos, representación, sistema de template, tiene Mustache y bueno, FreeMaker es correcto. Y vale, ahí he puesto los ejemplos, ¿vale? Vale, pues bueno, lo que comentaba, difícil, Java, ¿vale? Se trata de una charla de Groovy, ¿vale? Hay que intentar acercarse un poco al tema, ¿vale? La idea, pues eso, va a ser coger esto e intentar ponerle una cobertura un poco más cómoda, ¿vale? El primer paso que estuve buscando, pues fue que ya existían en LazyBone templates que creaban ese arquetipo de aplicación donde definía la aplicación y la configuración de alguna manera como punto de inicio para que a partir de ahí fuéramos registrando recursos y fuéramos actuando. Lo que decía, o sea, yo no he encontrado y he buscado no he encontrado Groovy para Drawwizard, o sea, todo es, como ya sabemos que desde Groovy podemos usar Java, pues todo lo que he encontrado yo ha sido cosas de ese estilo. Y lo que decíamos, pues sí que se hablaba en los ambientes de Groovy sobre este framework, pero no he encontrado, pues eso, Groovy puro y duro para usarlo, ¿vale? Como curiosidad sí que encontré esto, el tema de LazyBones para crear los arquetipos. Y ahora ya vamos a lo que comentamos, ¿vale? Animo a echarle un vistazo a lo que ha ido montando Mario porque puede ser interesante darle esa vuelta y aprovechar una librería que tiene una base fiable, robusta y tal, para darle ese enfoque y a lo mejor hacer Radpad, ¿vale? Ya tenemos Radpad y otras cosas, pero como prueba de concepto puede ser interesante. ¿Vale? Y voy a intentar explicar lo mejor posible en qué
se trata el ejemplo de SDSL, ¿vale? Vamos a ver. Pues lo he dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿vale? La manera de organizar el ejemplo ha sido el siguiente. Un core donde se van a definir estos elementos comunes que Dropwizard necesita, ¿vale? La aplicación y la configuración. Y además un resource que sería pues, ese path de API que se pueda definir de una manera un poco más cómoda, ¿vale? Y ahí se usará una transformación AST con una notación que va a hacer por debajo todo lo que siempre hay que hacer cuando se defina un recurso con Dropwizard, ¿vale? Y luego la aplicación de ejemplo que se nutrirá de esto para ejecutarlo, ¿vale? Entonces, lo dicho, en el ejemplo está Groovy Wizard Application, Groovy Wizard Configuration, la aplicación y la configuración, el script que genera las notaciones y bueno, las transformaciones de la notación aquí, y aquí parte de esto. Ahora voy a intentar ir mostrando un poco los trocitos y ver cómo se ha montado, ¿vale? Entonces, la aplicación, la clase que lo centraliza todo. En esta clase, usa compile static, ¿vale? Para ganar esa velocidad a la hora de ejecutar. Y sigue extendiendo de la clase, obviamente, en base de la librería. En el main lanza la aplicación y pasamos por defecto el parámetro server. La configuración vendrá más adelante desde un fichero Groovy, porque ¿para qué modelar una clase que leería un recurso si directamente podemos escribirlo en Groovy? ¿Vale? La parte de inicialización de los recursos va a tener un mecanismo que cogerá de un lugar todos los recursos que queramos meter en nuestra aplicación. O sea, ¿por qué tener que tener dentro de la clase principal los recursos que queremos, pudiéndolos tener en ese properties o fichero Groovy externalizado donde definirlos y tenerlos de una manera más clara? Ya sabemos que la aplicación siempre va a cargar los recursos que tenga disponibles, a cargar los health checks que tenga disponibles, pues eso se puede generalizar. ¿Vale? ¿Cómo lo va a hacer? Pues de esta manera. La idea es definir un fichero Groovy donde se definirán los new de las clases que van a representar los recursos y se buscará, se recorrerá y se inyectará directamente en la aplicación. ¿Vale? Funciona. Entonces, la configuración. Lo dicho, la configuración sería ese fichero JSON, ¿no? Donde inyecta los valores, pero ¿para qué hacerlo así si podemos crear una clase de configuración que igual va a acceder a un fichero Groovy y cargarlo e inyectar esos valores disponibles en un array que dejaría disponible, en un mapa? ¿Vale? Pues igual, se sigue el mismo concepto y externalizar las propiedades en Groovy, en un fichero. Y aprovechamos el dinamismo de Groovy. Vale, aquí ya empieza un poco a complicarse el tema. Aquí se define la estructura del script, que va a contener los recursos. Porque la lectura de estos recursos se realiza en Groovy Application para resolver, ¿vale? Entonces, yo veo esta clase, pues eso, como el juice, el nexo de unión entre dónde van a estar y quién los está leyendo, ¿vale? Y esto es lo que
Aquí seguro que me estoy colando un poco, pero bueno, aquí es la parte que menos controlo, ¿vale? Nada, solo decir que Sí. en general es una de las muchas formas de hacer DSLs. ¿Vale? En este caso he utilizado un script como base para poder ver los ficheros que ahora nos vas a mostrar, pero se puede hacer DSL de otras maneras. Pues eso. Entonces, con estas clases vamos a definir una notación que podremos poner en nuestras clases Groovy, que nos va a hacer la parte común de definición del recurso. Y aquí está. ¿Vale? Se me queda fuera parte. Bueno, pues básicamente es lo que habíamos visto. Si en todos los recursos necesitamos definir el path, toda la parte común es la que se intenta extraer aquí. ¿Vale? Y luego, ¿cómo usamos todo esto? Pues desde el otro módulo, ¿vale? ¿Cómo quedaría o cómo queda la clase? Pues Es una pena, es que casi no se ve. No sé si ahí detrás lo veis, pero... No, bueno, es que... Pues nuestra clase Groovy, con la notación que hemos definido, SimpleJSON y el path. El resto de cosas van por debajo con la notación. Y nuestro recurso queda de esta forma. Y ahora veremos dónde lo inyectamos. La versión Java, ni mirarla, o sea, muy grande. El fichero de configuración pues llevaría de momento una propiedad versión. Y aquí está la definición del array de los recursos que se van a leer desde la parte externa. O sea, desde la aplicación de manera programática, ¿vale? El new, el ejemplo en Java y el ejemplo en Groovy. ¿Vale? Yo me imaginaba cuando intenté montar esto, pues eso, había visto Ratpack, pues pensaba que a lo mejor se podría conseguir esto de alguna otra forma, más como algo así, ¿vale? Supongo que para llegar a esto, porque por ejemplo luego al final del documento pongo algunas referencias de algunos libros de Groovy y DSLs, y yo me imaginaba algo así, o sea, lo que veíamos en la aplicación es que definíamos los recursos y los registrábamos, y definíamos los health check y los registrábamos. Pues a lo mejor esto es como habíamos visto que era un poco Ratpack, era una manera de anidar los elementos que iban a recibir las peticiones. Bueno, pues eso podría ser otro enfoque que ni idea de cómo conseguirlo. Pero bueno. Lo que haya dicho. Y ahora ya un poco el qué va a atacar a esto. Pues bueno, os lo he dicho. Podría tener Ya hemos visto en algunos posts que tenemos Groovy ya cerquita de Android. Entonces esto se podría haber mejorado, pero bueno, lo dicho. Un arquetipo, referencias de cómo poder construir la estructura básica. Tenemos plugins de Maven para compilar por fuera. Ahora si acaso al final haré una mini demo de la aplicación. ¿Vale? Y entonces, pasos. ¿Qué pasos me he encontrado yo para poder conseguir el ejemplito? Pues usar el arquetipo, en el emulador de Android poder montar la SD, remontar el sistema de ficheros como root, mover los ficheros que quería subir al emulador para tener elementos en la galería, y luego la clave de lo que usaba en el cliente de Android, que son los intents para capturar ese elemento de compartir y hacerlo disponible en ese botoncito de compartir y que aparezca en nuestra aplicación. Un poco de gestión de tareas en segundo plano para el upload y luego mejores opciones de librerías para hacer los upload. El arquetipo para generar
la aplicación de ejemplo. Para montar la tarjeta de memoria del emulador, porque si no, no tienes imágenes, no tienes cosas que puedas compartir en este caso, ¿vale? Pues este comando, donde desde Eclipse podrías añadir la etiqueta, o sea, la tarjeta. Cómo acceder al emulador, ¿vale? Tenerlo disponible y los comandos que ejecutar dentro del teléfono emulado para remontar el sistema de ficheros, ¿vale? Cómo con el ADB podemos subir las imágenes al sistema de ficheros. Y luego la clave un poco de conseguir esto es el intent filter, ¿vale? Que es todo lo que sea tipo imagen que se vaya a compartir, tu aplicación que tienes este intent, pues ponte como disponible para poder aparecer ahí en la ventanita. ¿Vale? Una documentación de apoyo que ha servido para hacer el ejemplillo. Y luego un tema que nunca hay que olvidar, el tema de la gestión en Android, ¿vale? Android, interfaz gráfica, monohilo. Las tareas hay que realizarlas en hilos aparte, fuera del hilo principal que pinta, si no, se cuelgan las aplicaciones. Y aquí una librería que me pareció bastante... Bueno, aquí es cómo hacer el upload. El upload es Java con HTTP Connection y subir el fichero. Y una librería bastante interesante para manejar los upload. ¿Vale? A ver, para el otro lado. Bueno, aquí dejé la aplicación de ejemplo. Se admite en for, pero se prefiere en pull request. Y bueno, ahora simplemente hacer un... Bueno, no sé, si queréis... ¿Sí puedes hacer demo? Sí, Sí. Demo. a ver. Pues la fuente más grande. Control más directamente. Déjame terminar. Control más y luego funciona. Me parece, sí, ahí lo tienes. Si lo tienes Igual a la derecha. En el 12 ahí. Bueno, aquí tendría la aplicación en Maven, ¿vale? Mejor podemos ver un poco la estructura para... ¿Vale? Porque en el recurso de DrawWizard todavía no he visto cómo hacer el... O sea, en el recurso con el DSL no he visto cómo hacer el upload, ¿vale? Pero bueno, es un siguiente punto. Entonces, a ver, aquí tenía... Hemos dicho, tenemos... aquí, en la aplicación, la configuración, un ejemplo de vista, los recursos con el file upload. Vamos a echar un vistazo lo que hemos puesto antes. Vale, attached, sin más. Y cómo se arranca esto, pues como hemos dicho.
Vale. Vamos. Bueno, ahí estaría el recurso, ¿no? El cliente... Podríamos hacer con el upload y aquí veríamos el post del fichero. ¿Vale? Y ahora enseño el cliente Android solo por, ya que estamos viendo un poquillo de código, el DSL. El que habíamos hecho el ejemplo con el DSL igual, o sea, es más fácil, ya con Gradle no hay que hacerlo en dos partes. Y podemos acceder ¿Recuerda ese hello? Hello Groovy, ¿no? Tienes ahí los y el... A ver, este es el... Aquí están los heads que hicimos. Este era el ejemplo Java, obviamente. Vale, y el ejemplito desde Android, pues sin más. Lo voy a tener arrancado. Pero... mientras arranca, En general, en los endpoints, el ejemplo que hice, que pasé, fue que normalmente si tú, por ejemplo, vas a crear endpoints get, pues al final tienes que crear el path, luego tienes que decirle que va a ser de tipo get, luego normalmente si todos tus endpoints son de tipo JSON, pues vas a tener que poner que va a ser de tipo JSON. Entonces lo que creé fue una transformación que era en plan, con esto ya te estoy diciendo que va a ser JSON, que va a ser de tipo get y te estoy poniendo el path. De manera que al menos con esa transformación me ahorraba siempre tres anotaciones. Entonces esa era un poco la idea sobre la que estábamos trabajando. lo que hayamos visto. A ver, y ahora aquí si arrancamos a ver, ¿qué tenemos esto?
¿Qué versión de Android API estás usando? La 4, o sea, por ver un vistacillo trivial del código, o sea, vamos, el 4.0 me refiero. O sea, al final, lo de la subida del fichero es... Mucho código. O sea, no... Tiré del ejemplo facilón y tiene mucha evolución el tema, pero vamos, quedó a eso. De todas formas, por ejemplo, la aplicación, no sé si son 60K o así, o sea que tampoco pone ahí librerías que luego no tiras. Y nada, o sea, es el blog del tema de la gestión y... ¿Qué es lo más coñazo que has tenido que enfrentarte con el tema de Android? El tema más coñazo es el tema de hacer bien la gestión en segundo plano de las tareas para no ralentizar la aplicación. La verdad, los links que he puesto ahí de ejemplos y de cómo gestionarlo estuve buscando en su momento y son bastante interesantes, o sea que es un punto para el que le interese. Dejamos esto aquí, a ver si me deja tirado. Vamos a probar la galería. Y entonces la idea es esta. Ponemos la imagen, le damos al ser, Scopeni y mensaje en segundo plano de que ha terminado y aquí tenemos la imagen posteada. Pues ya está, un poco más. El último detalle de la presentación, curiosidad de cómo está hecho, un mapa mental, un plugin en Groovy y generación de lo que Reveal.js necesita para hacer la presentación. O sea que la presentación también tiene un poquito de Groovy. Y ya está, bueno, sin más. O sea, que fueron tus notas del tal, pasadas ahí al inicio y... Sí, Pero bueno, vamos, que... Una comentar y la presentación. Joder, Y ya está. Espero que haya sido un poquitín interesante, por lo menos. ¿Qué has echado en falta? ¿Qué crees que podría haber estado bien? A nivel del ejemplo y todo, pues un poquito más de tiempo, porque al final tiene un poco la 3.14, pero bueno. Y no, o sea, la verdad es que eso, o sea, cogí la API Java, yo estoy acostumbrado principalmente a Java. Y bueno, lo entiendo, pero ahora que cada vez voy aprendiendo un poquito más de Groovy, entiendo que tiene mucha sobrecarga de muchas cosas que por defecto pues podrían estar ahí, que es un poco lo que yo personalmente le veo a Groovy, que es donde más cositas pequeñitas he estado trasteando. Y la potencia de ese lenguaje script para no tener que hacer, por ejemplo, lo que hacía de una clase y una configuración. De la configuración y tienes el objeto de la configuración disponible, pues directamente podrías tenerlo en una clase accesible dinámica. Y la verdad que siempre el poder, el tema de lo del DSL siempre lo he visto bastante interesante porque en proyectos que puedas considerar un poco grandes, si coges tu base y haces algo que te ayude a escribir menos, pues siempre lo he visto bien. Yo eso, con lo único que lo había visto en Java era con Asp.J o cosas de ese estilo, que era la única manera que yo conocía de poder hacerte esos mecanismos un poquito de escribir menos. Entonces,
tiene mucha potencia el poder coger esa base de una librería y ponerle por encima algo que sea más expresivo. Y luego la verdad es que si además te puedes llevar esa expresividad a Android, pues mucho que mejor. O sea, entonces, me imagino que lo que puedes conseguir, si ya lo metes en Android, pues por ejemplo, esos mecanismos por ejemplo, lo de las vistas y el trabajo en segundo plano, o sea, las activities y las tasks, pues si tienes un mecanismo que de alguna manera te haga un gparse de Android, pues imagínate toda la ventaja que puedes conseguir con eso, porque eso es lo más difícil. O sea, yo a Android, por ejemplo, lo veía pues como Swing, ¿no? Swing siempre es todo en el hilo principal, esto se atranca, ¿no? Pues no hay que hacerlo de esa manera, ¿vale? Pues Android es un poco similar ahí, yo lo veo. Y la verdad que, bueno, tiene recorrido. ¿Y con Drawwizard? ¿Qué tal la experiencia? Y con Drawwizard en principio bien, o sea, tiene todo lo que necesitas, que es persistencia, presentación y servicios REST, y es lo que está teniendo ahora todo, ¿no? Pues es fácil, rápido y con Maven, que tampoco está mal. O sea, Y comparándolo con Spring Boot y con otros, ¿cómo lo ves? Pues lo veo, que es lo que un poco decía al principio, o sea, a lo mejor el arranque es más lento, eso está claro, meridiano. Pero bueno, una vez que lo arrancas, a lo mejor las pruebas que por ejemplo también estaba haciendo con Spring Boot, personalmente yo lo veo como una organización de los elementos que puedas ir necesitando, que en clases, o sea, en dependencias superiores te lo organiza y tú te olvidas de eso, ¿no? Entonces, ¿quieres persistencia con Mongo? Pues pones la dependencia y ya el padre se encarga de traerte todo lo que necesites y tal. A nivel de escribir código, pues es Spring MVC, o sea, no, con sus cosas, ¿no? Pero que tampoco tiene mucha diferencia. Lo arrancas más rápido por eso, porque tienes que escribir menos, o sea, ya no tienes esa configuración que tienes aquí, no la tienes que poner. Los recursos se autoescanean, ¿vale? Por ejemplo, la inyección de dependencias pues facilita el esto. Con esto a lo mejor pues tienes un poquito más de control de que eres tú el que lo pone y no que porque estaba ahí con el AutoWire se escanea. Entonces pues es un poco ese equilibrio, ¿no? De más Java puro o más Spring. Y con Ratpack pues arrancas todavía más rápido, o sea que ya lo vimos en la charla anterior. Y a la hora de testear, ¿qué tal? ¿Los has visto igual de fáciles, igual de difíciles, algunos juegos? Quizá no me ha dado tiempo mucho, testing siempre es mi punto flaco. Como desarrollador Java iré a la próxima charla de la semana que viene. Pero quizá el tema de los health check, que tiene el concepto este de poner un mecanismo que te diga si el servicio está o no está, he visto que también te permite el poder como hacer una especie de test ahí directamente, ¿vale? Entonces quizás sea más claro en Drawwizard que a lo mejor en Spring Boot, que tengas que tirar de moquito, de alguna cosa así un poco más, no sé, no he visto ese chequeo de los recursos, no lo he visto, seguro que lo tiene, pero no lo he visto. Vamos. ¿No?